Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Le doy la bienvenida. Ya como lo habrá observado, estamos entrando con el programa Diálogos, como todos los jueves a las 6 de la tarde, exceptuando el jueves pasado que nos tocó Jueves Santo, pues entonces era medio complicado molestar a algún invitado para que nos viniera a conversar sobre temas que, como usted sabe, este programa es para reflexionar, para analizar lo que está sucediendo en nuestra vida pública en el Estado. Y bueno, un tema esencial en este momento, y justo en este momento, es el electoral. Yo sé que usted está recibiendo mucha información todos los días, muchísimos spots, de eso vamos a platicar con mi invitado de hoy, pero también es importante que escuchemos el tema electoral en sí mismo, cómo prepararnos para la votación, qué hacer, cómo estar listos, entender qué significa todo esto. El delegado del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, licenciado Matías Chiquito Díaz de León, él es el que está al frente del INE en este estado y él es quien me honra hoy con su presencia en este programa. Te doy la bienvenida con mucho afecto, porque además estamos recordando tiempos viejos. Gracias, gracias Silvia. Buenas tardes, buenas saludos a tu auditorio y pues qué bueno que podemos compartir contigo este espacio. Comentábamos, hay mucha información que el ciudadano debe tener sobre las elecciones y nos interesa a nosotros que el ciudadano sepa cómo se hace una elección para que no le cuenten, pues, que no le cuenten. Porque el asunto es que le cuentan demasiado. Y luego el ciudadano está más acostumbrado a creer lo Sí. que le dicen, a verificar los hechos por sí mismo. Y de eso se trata lo que hacemos nosotros, invitar al ciudadano que no nos deje solos en la elección, que se acerque y que vea por dentro cómo se hace una elección y así podrá tener un juicio propio a partir de una experiencia vivida y no a partir de lo que le cuentan. Ahora, hay un candidato muy especialmente que cuenta demasiado desde hace casi 20 años y le está diciendo todo el tiempo a la gente de México. No tengo nada en contra de ese candidato, inclusive simpatizo con él, te lo digo aquí entre nos, al cabo nadie nos está viendo, simpatizo con él, pero insiste todo el tiempo en que el fraude, nos robaron la elección, nos robaron la elección, nos robaron la elección. Él se llama Andrés Manuel López Obrador y siempre está con ese tema, él y su partido y sus seguidores. Y entonces la gente está muy hecha la idea de que las elecciones se roban aquí en este país, como robarnos, no sé qué, de cualquier cosa. Una Así de gallina fácil. del corral. Una gallina en el corral, exactamente. Bueno, pues hay tal vez parte de razón en lo que se dice, pero no se dice la verdad completa. Hay un antecedente, creo, que poco se ha explicado de la elección de 2006. La elección del 2006 fue contada y recontada, y el mismo señor creo que pudo verificar que el cómputo se había hecho correctamente, si no, no nos hubiera dado tregua. Tal vez lo que no dice es que eventualmente hay actos indebidos, pero más allá de lo electoral. Es decir, no es el órgano electoral el que en su momento pudo haber cometido fallas, pero sí digo que tienes cierta razón, porque hay funcionarios en la administración pública con un alto grado de irresponsabilidad que ensucian los procesos electorales y al final de cuentas la factura toda se le cobró en aquel tiempo al IFE, y creo que se debe hablar con la verdad. Bueno, pues si el señor tenía evidencia de que alguien lo robó, debió haberla presentado y no fue propiamente el INE o el IFE en su tiempo quien pudo haber generado una incidencia.
de 2006, creo que esto poco se dice. A ver, cuéntanos. Fíjate que en 2006 yo estaba en Hidalgo, yo era delegado del IFE en Hidalgo. ¿Has sido en otras 4 entidades de la República, además de Zacatecas? ¿Cuenta? En 5. En 5. En Hidalgo, en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México. 5 entidades. Estado de México. La elección pasada, la del 15, me tocó Estado de México. La del 2006 me tocó en Hidalgo. Y hay algo que la gente debe saber. En 2006 hubo un partido político que generó una orientación del voto, no sé si recuerda, a lo mejor ya habrá quien nos escuche que se acuerde. La campaña era vota 2 de 3, vota 2 de 3. Ajá. Entonces en este partido encontramos en el cómputo de diputados y senadores algo así como 1,5 millones de votos para diputados y senadores. Pero en ese mismo partido, en la elección de presidente, había solo 380,000 votos. Es decir, más de 1 millón de votos de ese partido fueron trasegados a otro. Y no por el IFE, por el ciudadano. Es decir, el ciudadano que votó por ese partido votó 2 de 3. Votó para diputados y senadores por ese partido y por presidente votó por otro distinto, que son los votos que finalmente fueron determinantes y que no fueron captados por las encuestas. Eso no se pudo captar en las encuestas porque fue un movimiento bien controlado, pues. Pero no fue un asunto del IFE, desde luego que no. El IFE contó lo que salió de las urnas, dimos el resultado, se ordenó un recuento, contamos 11,720 casillas por orden del tribunal y el resultado final se mantuvo, pues no hubo variación. Entonces la posibilidad del fraude, como se dice luego, sin vueltas, te puedo decir que está absolutamente imposibilitada. O sea, la posibilidad de fraude electoral es absolutamente nula. No hay posibilidad de fraude electoral, absolutamente no. Pero con qué facilidad, yo insisto, se menciona y se dice cada vez, y incluso se anticipa. Y es mucho se le atribuye a él ese asunto, a López Obrador, aunque claro, habrá otros tiempos de otros personajes que seguramente lo han hecho. Antes de que continuemos con el tema, voy a hacer un paréntesis porque tengo un encargo muy especial que espero que me comprendas, te pido permiso. Tengo un encargo muy especial de mandar un saludo a Noria de Ángeles, un municipio que estarás de acuerdo conmigo que es hermoso, tiene una iglesia de veras bella, un pueblo minero, y fíjese que ahorita se encuentra allá mi nieto, Gilberto Andrés Sánchez Montes Sánchez, perdón. ¿Cómo ves, hijo de mi alma? Ya me pusiste nerviosa. Gilberto Andrés Montes Sánchez, siempre me equivoco en los apellidos. Está con sus abuelos, Gilberto Sánchez y Esther Esparza, por eso me equivoqué, porque sabía que iba a citar los apellidos. Les mando besos a todos allá, que te la sigas pasando muy bien, querido mío, pórtate bien o no tanto, haz un poco de travesuras y si cazas una rata de campo me la traes acá. Ahora sí, vamos a continuar, te queremos mucho y te extrañamos, chiquitín, y te manda saludos tu hermanita. Mira nada más con temas tan serios y mira lo que yo metí, pero bueno, no todos los días está el nieto en Noria de Ángeles. No, y vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, Noria de Ángeles, fíjate que esos son mis rumbos. No me digas Noria por de qué. Ángeles, Santa Rita, bueno, y Hidalgo, Pinos. Yo soy de La Montesa, Zacatecas. ¿Eres de La Del Montesa? municipio de Villargarcía, de aquel rumbo. Entonces, somos vecinos ahí. Sí, y fíjate Sí. que me lo comentó mi nuerita, la mamá de André, de Gilberto André. Ella me dijo, él es de La Montesa. Hoy me lo dijo, porque siempre me pregunta, ¿a quién vas a tener en tu programa? Y me dijo, sí, él y su familia son de allá. Sí, y entonces, ahí sí. en Noria de Ángeles, ahí por ahí en Rancho Nuevo de Morelos, hay parientes nuestros. Los Buen Día Díaz de León. Ah, pues fíjate. Su madre o su abuela, no sé, eran originarios de La Montesa. Eso me da pie para que me platiques, antes de continuar con el tema de los fraudes y todas estas cosas, muy rápidamente, ¿por qué tu inclinación al asunto electoral? Porque incluso tienes una maestría en el tema. Sí, pues, mira, nosotros salimos tratando de superar la frontera del nopal, como se dice en aquellos rumbos. Tan ricos los nopales. Y llegamos a estudiar acá en Zacatecas, y en la carrera de Derecho llevamos Derecho Electoral, y justo nos tocó llevar electoral en el 88, Ajá. después de la elección traumática
para el Estado mexicano, que fue el 88. Traumática. Bueno, si vamos a hablar de fraude, yo empecé señalando a López Obrador y creo que cometió un gran error. El tema se remite al 88. Al 88, yo creo que la historia más pesada o los hechos que pesan más sobre las instituciones son precisamente los del 88. Qué terrible, ¿verdad? Y yo ahí me tocó llevar derecho electoral y vivir la experiencia de la elección del 88, aunque no estaba yo en actividades electorales, estábamos en la escuela, pero nos quedó muy sellada lo que se decía del 88. Y lo que era muy obvio. Y he de decirte que fue uno de los temas que más me ha tocado estudiar. Inclusive hace poco presenté una tesis con los antecedentes del 88. Entonces, ¿y con qué planteamiento central esa tesis? Bueno, es un tema reciente. Vamos a una elección en 2018 con casilla única, una elección concurrente, elección federal y local en la misma casilla, y mi tesis es que el trabajo en la casilla única es más arduo, es más prolongado el desarrollo de las actividades en la casilla única, y que por lo tanto el desempeño de la casilla única tendrá un impacto muy significativo en el PREP. O sea, el PREP, el programa de resultados electorales, no será de medianoche como estamos habituados, será un PREP de las 3 o 4 de la mañana. Aunque ya se comprometió el INE a que va a estar a las 11 de la noche. Creo que el INE sufre una presión muy fuerte, sobre todo de los medios, más que de nadie. Fíjate que hay una razón fundamental. Tendremos un conteo rápido a las 11 de la noche. Ajá. Pero el PREP dará resultados entre 3 y 4 de la mañana. Quieran o no quieran los medios. Este es un tema central. ¿Por qué viene el 88 a cuentas? Mi tesis es que la kriptonita de los órganos electorales, lo que los puede destruir, es un manejo inadecuado del resultado preliminar de la elección. Anticiparse, por ejemplo. O no dar resultados. O no dar los desagregados. ¿Qué pasó en 88? A ver, ¿qué pasó en 88? En 88 lo más grave del asunto, más de lo que trascendió en medios, es que la vieja Comisión Federal Electoral no dio resultados preliminares. Y era un tema que traían los partidos desde el 85. Ajá. 85 había ya la insistencia del resultado preliminar. En 88 la Secretaría de Gobernación lo trabajó, pero bajo control. O sea, ¿cuál es la diferencia de entonces a ahora? Bueno, que el resultado preliminar primero se cocinaba, es decir, primero recababa todos los datos, veía el resultado, ya a voluntad se publicaba o no. Primero se concentraba. Ya concentrado tú decides. Porque si dices se cocinaba. Bueno, hay una diferencia interesante entre decir se concentraba que se cocinaba. Bueno, ahora, entonces, para los más jóvenes hay que recordarles qué pasó en el 88. A lo mejor invertir los términos. Se concentraba y luego se cocinaba, y luego se publicaba. Entonces, en 88 se instalaron 54,000 casillas, más o menos. Ahora en el país. En todo el país ahora vamos a instalar 156,000. ¿Tanta diferencia? Más de 100,000. En 88 se instalaron 54,000 casillas y hubo resultados de casilla solo de 29,900 casillas. ¿Por qué? Es decir, hubo poco más de 24,000 casillas de las que no tuvimos resultados. El resultado se publicó a nivel de distrito, consolidado. Es decir, no supimos qué había en cada casilla. Y eso fue una incógnita porque la documentación fue destruida antes de que se pudiera revisar. Ahora, el punto es que alguien sale y dice que se cayó el sistema. Sí, cuando el procesamiento Estamos de los hablando datos de eso. de 88, Ajá. hay un procesamiento de datos, lo que se supone, eso sí es una suposición, no hay evidencia, lo que se supone es que la Secretaría de Gobernación, que es la que primero tiene control de los datos en aquel tiempo, ve que el resultado eventualmente es adverso y le cierra a la llave, ya no procesa datos, y primero los concentra, los cocina y luego los publica. Entonces, el problema de los resultados preliminares no es la urgencia de saber quién gana y quién pierde, sino de tener un control de la información. Entonces, ¿cómo se hizo en el 88 y cómo lo hacemos ahora? A ver, pero concluye la historia.
¿Qué pasa? Coincide con un primer candidato de oposición sumamente fuerte en aquel momento, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Fíjate que era más fuerte Cloutier. Bueno, pero como quiera que sea el que haya sido más fuerte, había una competencia muy reñida. Cuauhtémoc Cárdenas pactó. ¿Pactó? Bueno, Porfirio Muñoz Ledo lo dijo después. A ver, Cuauhtémoc, dinos, ¿qué fue lo que trataste en esa reunión con Salinas después de la elección del 88? Pero ¿cómo iba a pactar? Qué barbaridad, me lo dices Bueno, ahorita después de tantos años y rompes mi corazón en mil pedazos. No sabemos qué pactó, pero en pleno debate, en pleno conflicto, se reúnen, nadie sabe para qué se reunieron. El asunto es que... Pero Muñoz Ledo, hay que decir, también siempre ha sido tan temerario en las cosas que dice, tan arrebatado. Yo creo que es más de fiar, Porfirio. ¿Porfirio? Bueno, haya sido como haya sido. Aquella era una elección muy especial, muy reñida, muy fuerte, y entonces al momento de decir se cayó el sistema, obviamente que la primera impresión fue, esta es una trampa para acomodar y cocinar los resultados. El solo hecho de no haber publicado los resultados casilla por casilla te da a entender que algo turbio ocurrió. ¿Y eso te motiva a ti a estudiar el tema electoral? Empecé a trabajar este tema pensando en el 18, con el antecedente también de 2006. Ajá. 2006, si recuerdas, nuestros resultados, nuestro conteo rápido no se pudo publicar. No se publicaron los resultados del conteo rápido por una razón técnica, no imputable tampoco al IFE, pues. Los que manejan las muestras estadísticas nos dicen que si la diferencia entre el primero y segundo lugar es más reducido que el margen de muestra de la encuesta, es una muestra, al fin, es casilla por casilla, pero es una muestra. Si el margen de error de una muestra es más amplio que la diferencia entre el primero y segundo lugar, no se puede publicar el resultado, porque el margen de error te puede modificar finalmente el resultado que estás dando. Entonces, en ¿Cómo defines el margen de error? Bueno, son reglas estadísticas. El tamaño de la muestra, si son 140,000 casillas como las que fueron en 2006, determinas el tamaño de la muestra y la fórmula te dice qué margen de error hay en el resultado, que no es mucho, más menos 2% de margen de error. Ajá. Pero si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menos del 1%, el margen de error es mayor y no podemos dar los resultados. Entonces, 2006 no hubo resultados del conteo rápido y toda la atención se fue al PREP. Ajá. Y el PREP fue muy presionado y muy cuestionado. Nadie pudo comprobar con evidencia que hubiera habido alguna alteración de los resultados. Se recontó, se hicieron los recuentos, los resultados fueron evidenciados a suficiencia, no modificaron el cómputo, pero la duda quedó. La duda quedó porque hubo muchos que de manera irresponsable, a mi juicio, anunciaron que había fraude. Entonces, si para 2018 no tenemos resultados preliminares a buena hora, después de las 12 de la noche empieza el desvarío, ¿no? Los actores políticos empiezan al desvarío, viene la presión. Me encantó ese término. Y lo primero que van a anunciar es que hay posibilidad de fraude. Solamente que esta vez podría ser que ganara Andrés Manuel. Y entonces, todo arreglado. A ver, si gana y no hay datos. No, sí va a haber datos. Pero si en el remoto caso de que no los hubiera a tiempo, a ver qué hace. Bueno, mira, el conteo rápido y el PREP tienen un propósito, más que decir quién gana y quién pierde, es generar un control sobre los resultados. Y ahí voy al ejemplo que te iba a poner. Bueno, vamos a decirle a la gente, sobre todo de los municipios, qué es el PREP, porque estamos muy frescos platicando del PREP, pero hay que explicar. ¿Qué es el PREP? Bueno, por necesidad de transparencia, de acceso a la información, el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, muy bien. Este programa nos permite que con un tiempo muy inmediato al cierre de las casillas, una hora después tal vez del cierre de las casillas, 2 horas, estemos publicando los resultados. Es decir, el resultado electoral se publica con inmediatez al cierre de la casilla.
Cerramos la casilla, no sé, 10, 11 de la noche. A la medianoche, después de la medianoche, estamos publicando el resultado. Nos tardamos en publicarlo lo que tarda en llegar el acta de la casilla a nuestras instalaciones del PREP. Generamos control sobre los datos porque no concentramos y luego publicamos, no. Se va publicando según se va generando el acta. Es decir, y tú puedes ir siguiendo en tu computadora el ciudadano puede estar cómo se viendo, mueve el PREP. Exactamente. Es decir, no hay una acción previa deliberada de concentrar datos, cocinarlos y luego publicarlos, ¿no? Como salen de las casillas los vamos publicando. Esto no ocurrió el 88. O sea, lo que rompe finalmente la confianza en el sistema electoral. En el 88 ni siquiera había PREP, ¿o sí? No había. Hubo un sistema de conteo preliminar administrado por la Secretaría de Gobernación. Ahí es donde dicen que se paró el conteo, por eso dice que se cayó el sistema. Ya no siguió operando, ya no siguió funcionando. Cerraron la puerta y hasta el miércoles siguiente se dieron a conocer los resultados, pero no a nivel de casilla. Qué momento tan dramático para el país, estarás de acuerdo. Entonces, mira, los resultados electorales preliminares juegan esta función principalmente, más que saber quién gana y quién pierde, de tener control de los datos. Es decir, no permitimos que alguien se los lleve, claro, los procese y luego los publique, no. Como se van generando de la casilla, de inmediato los vamos publicando. Es decir, hay un control absoluto sobre el resultado de la votación y que está a disposición de cualquier ciudadano, de todo mundo. Es decir, hay una transparencia absoluta del resultado de la elección y esto debe generar confianza. Oye, recuérdame, perdón que te interrumpa, que cómo en el 88 gana Carlos Salinas de Gortari, ¿con qué diferencia de votos? Bueno, andamos hablando de promedio 3 millones de votos de diferencia de Salinas al más cercano, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente. Ya ves cómo no era el más fuerte Cloutier, te lo dije. Bueno, es que ahí está el secreto, ahí está hay algo ahí oscuro que tal vez públicamente no se pueda decir, pero si le escarbamos hay cosas muy sospechosas ahí, porque curiosamente Cárdenas no dijo nada, el señor Salinas llegó a la presidencia, fue presidente. No hay evidencia que diga si realmente ganó o perdió. O sea, no hay evidencia objetiva del fraude, no la hay. Lo que sí hay es un tramo de oscuridad en el que no sabemos qué ocurrió. Hay una caja negra ahí que nunca ha sido abierta, ni lo será porque ya no existen los documentos. Es decir, lo será. Solamente lo que hayan pactado los actores políticos de entonces se lo llevarán a su tumba. Sí, lo que hay ahí, y lo puedo decir, bueno, yo le he escarbado mucho al tema, no hay evidencia objetiva del fraude, pero sí hay un tramo tal vez del 40% de oscuridad sobre el resultado de la elección. Es decir, hay más de 20,000 casillas de 54,000 instaladas, de las que no se tiene razón cierta de cuál fue el resultado de esa votación. Eso es lo que hace sospechoso al 88. A diferencia de 88, aún en 2006 dimos resultados casilla por casilla y computamos nuevamente, hicimos el escrutinio y el recuento casilla por casilla hasta donde se pudo, el resultado no se modificó. Y ahora en 2018 tenemos mecanismos de control absolutos sobre la elección, por eso te digo que es imposible la posibilidad siquiera, es imposible pensar siquiera en el fraude electoral. Platícanos primero por qué la decisión de hacer en este 2018 una elección con estas características, o sea, todos a la elección en lo local, en lo federal, en ¿cuántas gobernaturas? ¿9? 9, bueno, 8 y la Ciudad de México. Y la Ciudad de México son 9 gobernaturas. Y incluso aquí en Zacatecas estas adecuaciones del asunto electoral hacen que el de Alejandro Tello sea un gobierno de 5 años. ¿Por qué todo esto? Bueno, es un tema que se ha venido trabajando de muchos años. Tiene que ver con la evolución del sistema electoral y con la creación del IFE mismo. Ajá. Hasta el 88, volviendo a 88. Sí, no, pues es que de ahí es un parteaguas para tomar muchas decisiones. Creo que ahí fue un acto definitorio, pues hay una ruptura muy fulminante en el
sistema político y en el sistema electoral, o en el sistema político y que viene a romper y transformar el sistema electoral. Después de los incidentes de 88 viene la reforma electoral que crea el IFE. Hasta el 88 las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación. Sí. Tanto federales, aún las locales, en los estados, bueno, las secretarías generales de gobierno intervenían, pero era la misma estructura. Era una misma estructura que hacía elecciones federales y hacía elecciones locales. Qué mal, ¿no? Entonces, pasaba de Comisión Federal Electoral a Comisión Electoral del Estado, había un desempeño ordinario de los órganos electorales. Después de 88 se crea el IFE. Ajá. El IFE todavía hicimos elecciones locales en el 92. La elección de 92 la hicimos desde el IFE todavía, pero a partir de ahí el IFE tiene como regla solo elecciones federales, Sí. elecciones federales. Sí. Entonces se crean los institutos electorales de los estados. Cuya independencia y autonomía siempre será cuestionada hasta hoy. Se crean pues las dos estructuras, pero en la mitad de las entidades del país traíamos elecciones concurrentes, elecciones el mismo día. Hasta 2003 hicimos elecciones concurrentes con una sola casilla para las dos elecciones. Pero operativamente era muy complicado porque 4 funcionarios de casilla no se daban abasto para hacer el escrutinio y cómputo, por ejemplo, de 3 elecciones federales y 3 locales. Si era mucha talacha para pocos funcionarios. Era muy complicado. Para 2006 se hizo la casilla espejo, se separaron las casillas. Los institutos locales hicieron su casilla, el IFE puso su propia casilla. Y vienen otras complicaciones. Hay que instalar doble casilla, doble estructura, doble gasto para operar elecciones. Entonces, el costo de las elecciones hizo que un día se pensara nuevamente en la casilla única, pero ya no con 4 funcionarios, sino con 6. O sea, si vamos a una elección concurrente, casilla única, pero en la casilla habrá 6 funcionarios. Habrá un secretario más y un escrutador más. Entonces esta casilla tendrá un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, con la lógica de que al cierre de la votación, un secretario y un escrutador o 2 escrutadores harán el escrutinio y cómputo de la elección federal y el otro secretario y otro o 2 escrutadores harán el escrutinio y cómputo de la elección local. Entonces, esto es así a partir de 2015 apenas. La reforma es de 2014, la aplicamos ya en 2015 en 16 entidades del país, pero esta reforma constitucional determina que las entidades del país deberán hacer concurrente al menos una elección con la federal. Si hay un mandato constitucional para uniformar las elecciones a una sola fecha. Entonces, después del 15, el resto del país uniformó su legislación electoral y determinó que las elecciones fueran a la par de la federal. Por eso es que al periodo de gobierno se le acorta un año para poderlas acoplar las locales, que ordinariamente serían en el 2019, se recorta un año al periodo de gobierno, tanto del gobernador como de la diputados y ayuntamientos, para hacerla concurrente el día 1 de julio del 18. A partir de aquí, las elecciones serán la federal y la local el mismo día, el mismo año, el mismo día. O sea, a partir de ahora. Se acabaron las diferencias. En el país vamos, en el 18 hay 30 entidades con elección concurrente, solamente Nayarit y Baja California no se han acoplado, pero el país entero está ya en elecciones concurrentes. El propósito es dedicarle un día nacional para hacer elecciones. No estar integrando casillas cada año, elecciones cada año. Que además son gasto y desgaste. Político inclusive. Sí, porque político inclusive. El ruido está cada año. Así cada año, a partir del 18, cada 3 años, mejor dicho, cada 3 años tendremos elecciones. ¿Vamos a elegir qué? ¿Diputados federales? Senadores. Senadores. Presidente de la República. Presidentes municipales. Y diputados locales. Son 5 y elecciones. Gobernadores. Gobernadores en 8 entidades del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Imposible que fuera todo el país igualito. Solo Baja California, Nayarit, van a elección solo federal. El resto de las entidades, 32, vamos a elección federal y elección local en la misma fecha. Es casi todo el país. Todo el país. Todo el país. Instalaremos 156,000 casillas y solamente 6,000 son casillas solo para elección federal.
150,000 casillas únicas para elección federal y local el 1 de julio. Oye, un reto mayúsculo para el INE. Pues, el más grande que haya tenido hasta ahora. Yo creo que sí, porque mira, la parte operativa de la elección toda, la federal y la local, la parte operativa la llevamos en el INE. El Instituto Nacional Electoral lleva bajo su responsabilidad el operativo de ambas elecciones. Pero el IES, en el caso de Zacatecas, el IES sigue siendo el responsable de la elección local. Y eso incrementa en nosotros la responsabilidad porque hay que darle cuentas al IES para que el IES dé buenos resultados en el estado de Zacatecas y dé cuenta de una elección bien ordenada, bien organizada, con resultados creíbles. Entonces, es la responsabilidad operativa y responsabilidad social y política en el estado de Zacatecas. Oye, y en todo el país, es decir, donde quiera. En el país entero. Vamos. En el país entero. Ahora, vamos a entrar a otro tema en el que también el INE tiene injerencia, que es estos criterios para las campañas. Sí la tiene, ¿verdad? Federales y locales. Son decisiones del INE que arranquen tal fecha, que sea la pre-campaña, la intercampaña, la campaña. O sea, de por sí es tan complicada la elección concurrente y todavía le agregan esos elementos, se te hace mucho show. Mira, es un mundo de regulaciones. Hay muchas regulaciones sobre el proceso electoral. Sí es complejo todo el entramado normativo para organizar una elección, para los mismos partidos políticos, no es cosa fácil. Sí, pero ni para el propio ciudadano, porque al ciudadano te imaginas el bombardeo que le llega en estos días ya. Bueno, el día 15 empiezan las campañas de los presidentes municipales. El 28, 29. Hasta el 29 de marzo, de abril, ay, sí. qué mal. 29 de abril. ¿Ellos por qué no arrancaron igual que la federal? Bueno, mira, creo que lo que le da certeza a lo que hacemos es la regulación, lo que está normado. ¿Qué pasa si hay actos de la autoridad electoral que no están normados, que no están regulados? Pues los dejaríamos a la discrecionalidad de los funcionarios. Entonces, una ventaja que tenemos en los procesos electorales, federal y ahora local, es que todo acto del proceso electoral, toda actividad, por simple que sea, está normada. Es decir, no hay actos discrecionales, absolutamente no, todos están normados y un principio del proceso electoral, que es la certeza, se cumple gracias a que todo está normado. Los partidos saben qué va a pasar exactamente, cómo va a actuar el INE y cómo van a actuar ellos porque está normado. Todos los actos del proceso electoral están normados y todas las decisiones que tomamos como autoridad electoral son decisiones de órganos colectivos, colegiados. No hay decisiones unilaterales. El delegado del INE en Zacatecas no determina, solo conduce los órganos electorales. Los órganos electorales colegiados deciden, por ejemplo, cuántas casillas instalar, en qué lugar se van a instalar, regulan la integración de las mesas directivas de casilla, administran la documentación electoral, hacen el cómputo de los votos. Son órganos colegiados donde siempre invariablemente están los partidos políticos. Todo está regulado. Y la reforma del 14 que nos llevó a elecciones como la que haremos el 18, casilla única, elección federal y local, fue la necesidad de estandarizar los procesos a nivel nacional, que los derechos político-electorales del ciudadano fueran los mismos en todo el país, en elecciones federales y locales, y que la calidad de los procesos fuera la misma en todo el país, elecciones federales y locales. Y en ese proceso de estandarización, el INE ha tenido que emitir reglas para emparejar los procesos. ¿Por qué las campañas en Zacatecas locales empiezan un mes después? Bueno, está normado que las campañas de presidente de la República, por ejemplo, no deben durar más de 90 días, 90 días de campaña. Pero han durado mucho más, ya a estas alturas están en campaña. Bueno, voy a volver a citar a Andrés Manuel, ya lleva 18 años en campaña. ¿Y cómo lo detiene? Vamos a decir la campaña formal. La campaña formal de gobernador debe durar 90 días. Mira, ahorita me decía la gerente del canal, voy a seguir este programa porque hay muchas cosas que no entiendo. Yo te estoy oyendo y sigo sin entender muchísimas. Mira, ahí te va.
A ver, Entonces, trata de ser lo más Zacatecas. sencillo. Zacatecas, la elección de gobernador debe durar 90 días. Si no hay de gobernador, La campaña. Si no hay elección de gobernador, las campañas duran 60 días. Nada más. Zacatecas 2018, no hay elección de gobernador, solo de diputados y ayuntamientos. Conclusión, las campañas en el estado de Zacatecas para 2018 deben durar no más de 60 días. Pero como viene también la elección federal que dura 90 días, bueno, contamos... Ah, ya, ahora sí te entendí. Contamos Por a eso partir empiezan de... después las locales. Y Ay, qué locura. Tiene que terminar el miércoles previo a la jornada electoral. Todas las campañas, invariablemente, no importa cuándo empiecen, el miércoles previo a la elección cierran. Contamos a partir de ahí 60 días para lo local, 90 días para lo federal. Entonces, campañas federales empiezan 30 de marzo, 90 días al 27 de junio, ahí cierran. Campañas locales duran 60 días, empiezan el 29 de abril, terminan el 27 de junio, 60 días de campaña. Y lo que hizo el INE aquí fue estandarizar los calendarios a nivel nacional. O sea, todas las campañas de 90 días empiezan el 30 de marzo y concluyen el 27 de junio. Todas las campañas de 60 días empiezan el 29 de abril y terminan el 27 de junio. Esto nos permite, por lo que decías también hace un momento, de muchos spots, estandarizar procesos. Imagínate tú que la campaña en Zacatecas empiece en abril, en Aguascalientes que empiece desde febrero, y en San Luis Potosí que empiece hasta mayo. No, la locura, pero... Sería un desastre inclusive para los medios de comunicación, que están pautados con promocionales de partidos. Entonces, así hicimos 2 paquetes, nada más a nivel nacional. Entidades con campañas de 90 días, del 30 de marzo al 27 de junio. Entidades con campañas de 60 días, del 29 de abril al 27 de junio, estandarizado a nivel nacional. Así pautamos los promocionales de los partidos políticos y con mayor certeza los vamos enviando a radio y televisión. Que además es otro gran tema, porque son millones de spots los que vamos a estar escuchando y viendo. ¿Son qué? ¿Cuántos millones? 59 millones a nivel nacional. Escuche usted, va a estar escuchando usted 59 millones de anuncios. En Zacatecas. ¿Cómo cuántos llevamos? Oh, ya llevamos más de la mitad, realmente. Ah, ¿de veras? Un poquito más, casi un no 60%. Se siente, ¿eh? No, mira, hay un periodo de precampaña. En precampaña los partidos políticos están ahí menos tiempo que el INE trae más tiempo en precampaña. En lo que llamamos intercampaña, en lo que termina la precampaña y inicia la campaña, son 46 días. La mitad del INE y la mitad de los partidos. Ahí está más armonizado. Luego 90 días de campaña y 3-4 días previo a la jornada. Son 199 días. 199 días de promocionales pautados en 3.111 medios a nivel nacional. Entonces multiplicas 3.111 por 96 promocionales diarios, por los días de la campaña y nos da 59 millones de promocionales. Y le da a los medios mucho coraje porque no les pagan ni un peso por ellos. Bueno, en Zacatecas es solamente 1.200.000 promocionales. Oh, sí, pero no se los pagan. ¿Por qué este asunto con los medios? Creo que el escándalo, cuando se reguló radio y televisión, que fue en 2007, lo armaron las cadenas, las grandes. 2 medios a nivel nacional, pero fíjate cómo no se dice todo completo. Los medios, radio y televisión, sobre todo las televisoras nacionales, habían estado insistiendo mucho que era un gasto enorme el de las campañas. Se gasta mucho en las campañas, millones gastados en las campañas. Y un día descubrimos que sí había cerca de 2.000 millones de pesos gastados en campañas y que estos 2 medios era quien los recibía. Híjole. O sea, estos 2 medios son los que recibían esos miles de millones de pesos producto del pago de promocionales. Esa doble moral, entonces, ¿para qué era? Y esto lo supimos cuando vino la reforma y el legislador determinó que los promocionales de partidos estarían en los tiempos del Estado. Alguien dice que es un robo. Yo digo que no, es una mínima retribución al Estado mexicano. Es sabido y conocido que el tema de la radiocomunicación, telecomunicaciones,
es un asunto del Estado. Ajá. Que el espectro radioeléctrico, es decir, el espacio aéreo, es propiedad de la nación. Es decir, por donde transitan las ondas de radio y televisión es propiedad del Estado. Y el Estado lo concesiona a particulares. Los particulares, a partir de un bien público, es decir, el particular explota un bien público, desde luego paga impuestos. Pero el Estado, cuando le concesiona a un canal o a una emisora de radio, le dice: tú vas a transmitir 24 horas al día, si quieres, y me vas a retribuir con media hora diaria. De lo que transmites, media hora de tiempo aire de cada estación de radio y canal de televisión es para el Estado. Además de lo que me pagas de impuesto, me vas a pagar 18 minutos. En lugar de que me des dinero, dame 18 minutos tiempo aire. Entonces son 48 minutos diarios, tiempo aire, que administra el INE cuando hay elecciones. Esos 48 minutos, los trasladamos a promocionales de 30 segundos, que son 96 promocionales diarios en radio y televisión, en todos los canales y estaciones del país. Por eso es que la cantidad se aumenta. Pero es un bien público, pues. Oye, pero terminaron pagando justos por pecadores, porque si las dos grandes televisoras de este país concentraban aquellas cantidades tan tremendas, pues hay otros, como este medio, por ejemplo, los canales de cable o repetidoras en municipios que en tiempos de campañas era la oportunidad de allegarse a algún recurso, y ya no. Yo creo que sí fue el desorden nacional que afectó a todos, sí afectó a las entidades, y una de las motivaciones de la reforma tiene que ver con el trato desigual que se daba a los partidos. Había un partido, pensamos en el mismo espacio, en el mismo horario, había partidos que les costaba, por decir algo, 100,000 pesos, a otro le costaba 200,000 pesos y a otro le costaba 1,000,000 de pesos. O sea, había un trato muy desigual. O sea, no se medía con la misma vara a los partidos. Entre otras consideraciones, se llegó a la reforma y el legislador dice: bueno, pues no vamos a sufrir por el acceso a radio y televisión si el Estado tiene espacio. El Estado tiene espacio y en ese espacio se van a transmitir. Yo te diría, Silvia, si el Estado mexicano aprovechara el espacio de radio y televisión, al que tiene derecho, no habría los miles de millones que se paga de publicidad gubernamental. Pero bueno, creo que debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio porque los medios de comunicación cumplen una función social, son medios de comunicación social y cumplen una función social, y creo que el Estado debe contribuir con ellos. Es un tema muy complicado, muy complejo. Muy todavía no debatido lo suficiente, muy complejo. Y bueno, por ejemplo, si piensas en un Zacatecas donde no hay un sector empresarial pujante, importante, que te genere publicidad, pues si afectas a los imagínate, medios. te afecta, pero en todo. Y luego después también se pueden producir trampitas, de decir: yo te voy a estar manejando, pero tú acá, por abajo del agua, me vas a dar tanto. Sí, ha sido un tema bien complejo para nosotros, lo de radio y televisión, de 2008 para acá. Sí, ¿verdad? Porque de hacer elecciones, nosotros nos dedicamos a hacer elecciones, pero de un día para otro ahí nos tienes administrando radio y televisión. Híjole, sí es cierto. Habías de ver la talacha en 2008, a nivel nacional, tener primero un directorio de medios efectivo a nivel nacional, que ni RTC tenía actualizado. Híjole. Luego los mapas de cobertura. De cada estación de radio y canal de televisión armamos un mapa de cobertura para que los partidos políticos pudieran saber qué contenidos pautan en cada emisora. Pienso, si hay una emisora en Jalpa que solo se escucha en Jalpa, ¿qué necesidad de pautar ahí candidatos de Tlaltenango, por ejemplo? Cierto. Entonces hicimos los mapas de cobertura que ni RTC tenía, y ha sido una herramienta fundamental. Es decir, nos metimos a hacer talacha que nunca habíamos hecho, además de hacer las elecciones. Entonces ahora hacemos las elecciones y temas complejos. Una manzana envenenada, podríamos decir, fue primero radio y televisión. Ya medianamente la procesamos, se nos atoró, la pasamos, y luego vino otro tema complejo, ya que dices de las dificultades del proceso electoral, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. También. Eso es un tema que estamos procesando ahorita,
y que hemos apelado a la paciencia de los candidatos, de los partidos políticos, porque es un tema muy exigente. Es decir, hay una regulación, no diría yo excesiva, pero sí muy puntual de los procesos electorales, y he de decirte que en materia electoral no hay excepciones ni disposiciones que se dejen a la libre determinación de los destinatarios a ver si las cumplen o no. Y cada cosa está puntualizada. Se cumple, y si no, en ello nos va la chamba, pues. Bueno, comentábamos, y fíjate que ya nada más nos quedan como 7 minutos de programa, se nos fue así. Comentábamos cuando llegabas que los ciudadanos quizá debieran, o no sé si sea su obligación, ya ni siquiera les dan clase de civismo en las escuelas, debieran saber cómo se hacen las elecciones, y me decías, no sabemos, la gente no sabe. Bueno, puedo a lo mejor en 6, 7 pasos describirte de manera muy rápido cómo hacemos una elección. Primero, dar certeza de que cada ciudadano vote solo una vez, un ciudadano un voto, a través del padrón y la credencial para votar. Puedo decirte que es imposible que un ciudadano pueda votar más de una vez. Está asegurado el principio un ciudadano un voto, padrón electoral, revisado, auditado, una credencial para votar con fotografía que es inalterable para efectos electorales y una lista nominal en la casilla con fotografía. El ciudadano va a la casilla y además de estar en la lista debe tener su credencial y mostrar el dedo para ver que no fue marcado en otra casilla. Hay un control absoluto sobre la emisión del voto. La casilla es ubicada siempre cerca del domicilio del ciudadano. La mesa directiva está integrada con sus vecinos, gente conocida, no hay gente extraña en la casilla. Esos ciudadanos reciben los votos, los cuentan y generan un resultado preliminar que se publica afuera de la casilla. La documentación electoral que va a la casilla va en papel seguridad. Hemos comprado 2 millones de toneladas de papel seguridad para imprimir 270 millones de boletas. ¿2 millones de qué dijiste? ¿De toneladas? 2 millones de toneladas de papel. Por eso nos salen tan caras las elecciones. Y la boleta va en papel seguridad, con medidas de seguridad de la boleta que verificamos antes de la jornada, el día de la jornada y después de la jornada. Hay que trabajar. Los votos se computan en las casillas, se publican el mismo día, con inmediatez, al cierre de la casilla, publicamos el resultado. El paquete electoral sigue una ruta cierta y conocida por los partidos, segura de la casilla al órgano electoral. Se resguardan los paquetes. Previo a los cómputos, el martes después de la jornada, aseguramos que todos los partidos tengan la totalidad de las actas en su poder y el miércoles siguiente a la elección hacemos nuevamente el cómputo, que es el definitivo. Si hay errores en las actas o hay duda sobre la integridad de un paquete o errores en las actas, hacemos el recuento, volvemos a contar voto por voto y hacemos una nueva acta y se publican los resultados ahora sí definitivos. Y todavía, por si alguien lo dudara, hay medios de impugnación. Si algún partido político puede configurar algún agravio, tiene la posibilidad de ir al tribunal a impugnar nuestro resultado. Los resultados electorales a partir del 2009, se reitera en el 12 y en el 15, son a partir de un recuento casi total. 2015 recontamos el 60% de los votos de las casillas. Si hay dudas sobre el resultado electoral, tenemos la evidencia física objetiva suficiente para clarificar cualquier duda. O sea, podemos hacerlo y lo hacemos. Y el ciudadano, bueno, creo que debe saberlo, debe conocerlo, y le invitamos para que se acerque a la elección, que esté en la mesa directiva de casilla, que vaya a votar y que no solo vote, que se mantenga ahí a la expectativa del resultado de la elección, es decir, que no nos deje solos haciendo la elección, que nos acompañe. Ese es un llamado que yo al final te iba a pedir ese mensaje para la gente, qué bueno que ya lo estás anticipando, porque yo te decía cuando llegaste, el objetivo primordial de este programa es motivar a las personas a que voten, con todo lo que ya nos dijiste, toda esa maquinaria que se echa a andar para esta fecha tan especial, es todo un reto que implica mucha responsabilidad, mucho trabajo, como para darnos el lujo de despreciar y decir,
yo ni me voy a parar a votar, que al cabo son puros fraudes, son puras mentiras, y los políticos no sirven para nada. No, hay que hacer una verdadera que a mucha gente le da por decir a los personajes públicos una fiesta de la democracia, que así sea, ¿no? Yo creo que eso debemos hacer, Silvia. Y entre más el ciudadano vote y participe, la elección tendrá menos costo. Al mediano plazo la elección será menos costosa, será más segura, pero he de decirte que una democracia efectiva no le basta una elección limpia y creíble. Es decir, para consolidar la democracia no es suficiente una elección limpia. Hay que estar en la elección, hay que cuidar la elección, es responsabilidad y derecho de todos nosotros, pero algo muy importante, Silvia, no nos quedemos en la elección, hay que cuidar, auditar y vigilar el ejercicio de la autoridad. Exacto. Es decir, hay que ver cómo se ejerce el poder público, no solo el ejecutivo, que es el que administra los dineros, sino también el ámbito del poder legislativo, cómo legislan, cómo toman decisiones los legisladores, o cómo a veces es incomprensible que hay escándalos nacionales que pasan por la Cámara de Diputados y de Senadores y nadie dice nada, pues. Creo que debemos habituarnos a ser responsables en cumplir deberes y ejercer derechos, cuidar la elección que es nuestra. Finalmente, quien no vote de todos modos le va a costar. Claro. Si votamos nos costará menos y en el mediano plazo lo habremos superado, pero hay que cuidar el ejercicio del gobierno. Y en lo sucesivo, el ciudadano debe preocuparse antes, durante y después de la elección. Antes, debe preocuparse por el control de las candidaturas, que las candidaturas en los partidos no estén a merced de quien ejerce el poder o de caciquillos. O de delincuentes. Que sea un proceso cuidado en la designación de candidatos, que la elección sea muy cuidada y después de la elección hay que cuidar cómo se gobierna, cómo se administra la cosa pública. Creo que es lo fundamental, porque digo, no basta la elección, hay que cuidar el ejercicio de la autoridad. Hay que involucrarse. Y exigirle a quien anda en esos menesteres que cumpla y que no le tome el pelo a la gente y que no engañe. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no hagamos. Así es. Por nosotros y nuestra comunidad, pues. Pues muy bien, con ese mensaje me quedo. Bueno, por último, me robo unos segundos y dile al zacatecano, ¿qué va a elegir este 1 de julio? Bueno, vamos a la elección el 1 de julio en el estado de Zacatecas. Votaremos por ayuntamientos, presidente municipal, 5 regidores, por la Cámara de Diputados local, diputados locales, son 2 elecciones del estado. Y de la federal votaremos por presidente de la República, diputados federales y senadores. Es una elección casi completa, es una elección nacional y en esta elección, Silvia, se define nuestra suerte como individuos. A partir de esta elección tenemos o podremos determinar si somos ciudadanos o somos súbditos. Ay, ya oyó usted. Ahí tenemos que definirlo. Si somos ciudadanos, hay que demostrarlo. Ay, si no decidimos ser ciudadanos, nos quedaremos en calidad de súbditos, seguramente, y creo que eso no nos conviene. Y además unos súbditos muy frustrados. Además. No nos conviene. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por haber muy venido amable a explicarnos todo esto. Fue muy interesante, en verdad, el tiempo se fue volando. Yo te agradezco, pues. Gracias a ti. Y si hay oportunidad después, venir a platicar, lo repetimos. Sí, a lo mejor me comprometo a hacer una estructuración del proceso electoral. Este es un preámbulo de lo que hacemos. Es un preámbulo, claro. Pero que podemos escudriñar paso por paso del proceso electoral y que el ciudadano que nos ve y nos escuche sepa y que se genere el interés y se acerque. Eso es lo que más me interesa. Dicen en mi tierra que contratas, bueno, propio de Noria de Ángeles, dice, contratas gente y no la ves, quedas pobre y no lo crees. Ay, entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar la elección. Muy bien. Bueno, pues ese es el llamado y por mi parte el mío es a que siga siempre diálogos los jueves a las 6 de la tarde con un personaje, ya le digo, de la vida pública. Recuerde que esto se transmitió por el canal 135 de Cablecom, el canal 15 de Televisión Abierta en Zacatecas, por Facebook, canal 15 Zacatecas,
Canal 20 de Fresnillo, estamos llegando también con esta señal y después lo puede revisar en la página silviamontes.com.mx. Gracias, Marco Méndez. Lo espero el jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.